Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y prendiéndole, le llevaron, dice, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, hablando de Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo seguía Pedro a Jesús? De lejos. Mire qué tremendo. En el 55 dice: y habiendo ellos, oiga lo que dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Mire qué tremendo. Pero una criada, al verle sentado, dice, al fuego, se fijó a él. Oiga bien, se fijó, se dio cuenta que Pedro ahí estaba. Y dijo la criada: también este estaba con él. O sea, hablando de Pedro. También este andaba con él, o sea, andaba con Jesús. 57 responde Pedro y dice: pero él, hablando de Pedro, lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Mire pues, hermano, lo seguía de lejos. En el segundo punto dice que Pedro respondió a la criada y le dice: no lo conozco, mujer. Oiga lo que dice en el 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. O sea, yo nada que ver, pues. 59 dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con Jesús, porque es Galileo. 60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Alabado sea Dios. Esto es parte, hermano, esto es parte de la negación de Pedro. O sea, cuando Pedro niega al maestro, o sea, Jesús. Todos, oiga, sabemos esta historia, conocemos, hermano, esta palabra. Esto que estamos leyendo en esta noche es algo que mismo Jesús se lo profetizó a Pedro. Y eso se lo profetizó ahí atrásito en el capítulo 22 y su versículo 31. Donde Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, oiga, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, dice la palabra. O sea que Jesús le había profetizado a Pedro que lo iba a negar. Y en esta noche, escucha bien lo que te estoy diciendo. Y en esta noche, lo que Jesús te está anticipando es de que puede ser que tú más adelante lo vas a negar también, como muchos lo están negando hoy en día, hermano. Y esto es algo preocupante, porque lastimosamente en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, ¿cuánta gente acaso no está negando al maestro? ¿Cuánta
¿Cuánta gente, escucha bien, acaso no está negando a Jesús? Posiblemente tú eres uno de ellos. Y yo sé que eres uno de ellos. Y estoy seguro que el día de hoy el Señor hablará tu vida. Porque Dios escucha, Dios dice en su palabra que Él siempre escudriña la mente y el corazón del hombre. Él conoce tu vida, Él conoce tu caminar, Él conoce tu levantar, Él conoce tu reposo. Él dice en su palabra, en el Salmo 139:1 en adelante, que ni aún está la palabra en nuestra boca, y Él ya las conoce todas. Tal vez no lo niegas con tu boca, pero con tus hechos, con tus actitudes, lo están negando, como Pedro un día lo hizo. Escucha bien, iglesia, escucha bien, mi hermano. Cuando tú niegas al Maestro, esto es algo preocupante. Esto es algo preocupante. Que no se te olvide que mismo Jesucristo dijo, o sea, Dios habló a través de la boca del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, inspirado por Dios, que todo lo que el hombre siembra, eso mismo también se cosecha. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú niegas al Maestro, si tú niegas a Jesús, si tú niegas la palabra, en aquel día también Él te va a negar. Porque eso sembraste, eso vas a cosechar en el día final. ¿Acaso no Jesucristo lo dijo? Claramente Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32 en adelante: todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también, dijo Jesús, lo voy a oiga. Todo aquel que me niegue, o sea, me confiese delante de los hombres, yo también, dijo Jesús, yo también voy a confesarlo a Él delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Pero todo aquel que me niegue en esta tierra delante de los hombres, yo también, dijo Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 32, como también en Lucas capítulo 12 versículo 8. Jesucristo dijo: si alguien me confiesa delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de los ángeles y de mi Padre Celestial. Pero si alguno, oiga, si alguno me niega en esta tierra, oiga lo que dice la Biblia, yo también lo voy a negar en aquel día. Es que esto es muy importante, iglesia. Esto es muy importante. Esto es muy importante, iglesia. No niegues a Jesús. No niegues a Cristo. Ni con tu boca, ni con tus hechos, como dice la Biblia. Lastimosamente hoy la tristeza, porque mucha gente, ¿sabes? Hay algo, mucha gente hoy en día se llena la boca. Se llena la boca a veces, hermano, en la calle, hermano, se llena la boca a veces hasta un altar, en un púlpito, se llena la boca en decir que conocen a Jesús, pero ¿sabe cuál es el problema? Con sus hechos lo niegan todo. ¿Cuánta gente no conozco hoy en día, hermano? Gente, hermano, que con su boca habla de Jesús, te habla de Cristo, pero con sus hechos lo están negando todito. Ese es el problema. Hermano, a Pedro le pasó esto. Cuando Pedro se dio cuenta, hermano, que la cosa estaba poniendo muy difícil, antes de que esto pasara, Jesús se lo dijo. Ya viene el día, le dijo Jesús, ya viene el día donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y el día que el Hijo del Hombre sea entregado, todos se van a escandalizar y cada quien agarrará su camino, le dijo Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Maestro,
Maestro, cuando eso suceda, cuando eso acontezca, maestro, no importa, porque yo te voy a seguir, ahí voy a estar contigo, y si es posible dar mi vida por causa tuya, pues la voy a dar, dijo Pedro. Mentiroso, mentiroso. Mucha gente hoy en día, igual que Pedro, se llena la boca en decir que aman a Dios. ¿Cuántas veces se congregan en la iglesia? Hermano, hay gente que se llena la boca en decir que ama a Dios, pero pregúntale cuántas veces se congrega en una iglesia. Cada domingo, hay gente que es domingática, mire usted. A cada domingo se aparecen en la iglesia los ingratos, hermano. Algo otros más tremendo, más peor. Se presentan, hermano, a cada mes. Puro recibo de luz parece aquí por Guatemala, hermano. Es la costumbre, hermano, de la energía eléctrica, que a cada mes viene el recibo de la luz. Y así mismo hay muchos cristianos que se presentan a la iglesia cuando ellos quieren, cuando a ellos se les antoja. Y hay una palabra para esta gente, hermano. En Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice el apóstol Pablo: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Acaso no hay gente que tiene costumbre de congregarse en la iglesia? Se congregan cuando ellos quieren, cuando se les ronca la gana, o cuando se muere un burro, hermano, podemos decir de esa manera. Hay gente, hermano, que llega a la iglesia solo cuando está enferma, solo cuando están enfermos. Ese es el problema de mucha gente, que buscan a Dios solo cuando lo necesitan, solo cuando están enfermos, solo cuando están agonizando, cuando están encerrados en cuatro paredes y no pueden hacer nada. Ya buscaron con el médico, ya buscaron con el brujo, si les acabó la plata, empiezan a buscar a Dios. Eso no es así, mi hermano. Eso no es así, iglesia. Tú tienes que saber y entender que sobre todas las cosas es Dios. Es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces lo has negado tú? Posiblemente 2, posiblemente 3 veces, posiblemente hasta 5 veces, posiblemente hasta 10 veces has negado a Jesús. Tal vez lo has negado con una mala actitud. Tal vez lo has negado con un mal comportamiento. Tal vez lo has negado por quedar bien con la gente. Ese es el problema. ¿Cuánto cristiano evangélico acaso no está negando al maestro por quedar bien con la gente? Ese es lo más triste, lamentable, que cuántos cristianos evangélicos, hermano, por quedar bien con la gente, están negando a Jesús. Y eso es lo que a mí me molesta a veces, cuando veo la actitud de esta gente, que a veces, hermano, por quedar bien con el público, por quedar bien con el pastor, por quedar bien con el hermano, están negando al maestro. Alabado sea Dios. Vamos a meternos más profundo a este tema, hermano. Vamos a meternos más profundo. ¿Cuántas mujeres que dicen llamarse evangélica tienen el nombre de cristiana, pero andan negando al maestro? Andan negando, hermano. Escuche bien, negando a Jesús. Aleluya. Y esto lo va a demandar Dios, hermano.
El apóstol Pablo le declara esta palabra a los romanos en el capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Qué dice Pablo? Pues no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Acaso no hay gente que se avergüenza del evangelio? ¿Acaso no hay gente, hermano, que niegan el poder del evangelio? ¿Acaso no hay gente, hermano? Cuando tú buscas al brujo, cuando tú buscas al hombre y no buscas a Cristo, están negando el poder de Dios. ¿Acaso no has entendido que Dios está en todo lugar? ¿Acaso no has entendido que si tú le crees a Dios, Dios puede glorificarse ahí donde tú estás? Y no hay necesidad que tú vayas a buscar al hombre, no hay necesidad que vayas a buscar al brujo, hermano. No, no, no. Sí, ese es el problema, que mucha gente por esa causa, hermano, están negando el poder de Dios, negando la palabra, negando el poder de la palabra de Dios. A veces le creen más a la palabra del hombre y no a la palabra del maestro. ¿De qué manera están negando a Jesús? Hay muchas formas, hermano. Hay muchas formas. Cuando tú vas a... Escucha bien, hermana. Escucha bien, iglesia. Cuando tú vas a una iglesia, vas a una congregación y dices que eres cristiana, dices que buscas a Jesús, que le sirves a Cristo, pero cuando te miran con una mala actitud, la gente, ¿sabes qué es lo que dice? Te baldes evangélica, te baldes cristiana, te baldes evangélico, te baldes cristiano, te balde, dice que busca de Dios. Iglesia, es que la gente te va a conocer. La gente se va a dar cuenta cuando tú confiesas a Jesús. La gente se va a dar cuenta cuando tú estás confesando al maestro. La gente se va a dar cuenta cuando tú, en vez de avergonzarte del evangelio, lo estás poniendo en alto. La gente se da cuenta. Cuando yo estudio esta palabra, hermano, me doy cuenta que a Pedro lo conocía. A Pedro, hermano, la gente se daba cuenta que andaba con Jesús. La gente se da cuenta cuando tú vas a una iglesia. La gente se da cuenta cuando tú te congregas en una iglesia. La gente se da cuenta cómo es tu actitud, cómo es tu forma de hablar. La gente se da cuenta cómo es tu forma de vestir. Tito capítulo 1, versículo 16. Oiga lo que dice Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16 dice que muchos confiesan con su boca conocer a Dios. Mire qué tremendo, hermano. Muchos confiesan con su boca conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando todo, dice Tito, hermano, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso no mira usted en los altares hombres que son predicadores de la palabra, confesando a Dios, confesando la palabra, pero sus actitudes son otras? Ese es el problema. Y aquí no, oiga, aquí lo importante es no solamente confesar a Cristo con nuestra boca, sino también es confesar a Jesús con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Hermano, iglesia, es que a Pedro por eso lo conocía. Cuando usted lee lo que está en Marcos capítulo 14, versículo 70, dice que a Pedro lo conocía por la forma de hablar, porque él hablaba igual que Jesús. Bendito sea Dios, hermano. Por eso conocían a Pedro, hermano. Por su forma de hablar, bendito sea Dios. Sí.
¿Conocían a Pedro? Sí, la gente conocía a Pedro, sí, conocían a Pedro. La gente se daba cuenta, hermano, que Pedro ahí andaba detrás del maestro. Si el maestro se iba, hermano, a Galilea, se iba a Jerusalén, se iba a Belén, ahí iba Pedro detrás de Jesús. Pedro se daba cuenta de los milagros que Jesús hacía. Pedro se daba cuenta cuando el maestro oraba en secreto con el Padre. Pedro se daba cuenta cuando Jesús sanaba a los enfermos, sanaba a los ciegos, levantaba a los paralíticos. Pedro se daba cuenta cuando Jesús se le levantaba y le daba vida a los muertos. Ahí estaba Pedro. Y Pedro se dio cuenta de todo, hermano. Comía con el maestro, convivía con el maestro. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué es lo que me enseña la palabra en este momento? Que mucha gente puede andar contigo, puede caminar contigo, pero un día puede ser que hasta te van a negar. Puede ser que un día hasta te van a poner en mal. Puede ser que un día, escucha bien, la gente que un día caminó contigo, la gente que un día convivió contigo, puede ser que esta misma gente un día te clave el puñal por la espalda. Pero no importa, no importa. Porque ¿sabes algo? Jesús, a pesar de que sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, oiga bien, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero aún así, escucha bien, aún así lo perdonó y tuvo misericordia de él. Y aún así todavía Jesús le dio de su Espíritu Santo para que Pedro fuera usado por él. Escucha bien. Pedro tuvo que pasar todo eso, hermano. Negar al maestro. Así como hoy en día tú lo has negado, sí. Yo sé que te sientes mal. Yo sé que te sientes mal porque Pedro, después de que negó al maestro, sabes que su conciencia no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba tener paz. Él se sentía mal, él se sentía molesto, él se sentía que había entregado, que había, negado al maestro, aquel que un día le dio de comer, aquel que un día, hermano, lo abrazó, lo acarició, porque Jesús siempre abrazaba a Pedro, acariciaba a Pedro. Y aún Jesús sabiendo, hermano, que lo iba a negar, pero aún así lo perdonó y tuvo misericordia de él. Hay mucha gente que niega a Jesús y lo siguen negando, hermano, con sus actitudes. Mire cuántas mujeres hoy en día, hermano, arriba de los altares, confesando a Jesús con su boca, hablando de esta palabra, hermano, pero sabe, con sus actitudes lo están negando todo, hermano. Ya se le predicó la palabra, ya se le predicó la palabra. Ya conocen, ya saben de la palabra. Claro que saben de la palabra, porque esta gente no es ignorante. Esta gente que está negando al maestro, esta gente no es ignorante. ¿Acaso era ignorante Pedro? ¿Acaso era ignorante Pedro cuando negó a Jesús? No, Pedro conocía de la palabra. Pedro, hermano, fue un hombre instruido de parte del maestro. Es cierto, Pedro no fue, hermano, un instituto teológico para tener conocimiento. Es cierto, hermanos, Pedro no fue un instituto, una escuela teológica como hoy en día para tener ese conocimiento. No hubo necesidad de eso. ¿Por qué? Porque Pedro andaba con el maestro de maestros. Y cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que Jesús, antes de mandarlos a predicar, antes de mandarlos a echar fuera demonios, dice que Jesús le dio instrucciones. Pedro, aún siendo un conocedor de la palabra, teniendo el conocimiento de parte de Dios, pero aún así lo negó.
A veces hay jóvenes, hermanos, que niegan a Jesús. Señoritas que a veces niegan al maestro. Lastimosamente. A veces la señorita está con el novio y el novio le dice: mi amor, sos cristiana, sos evangélica. ¿Y qué dice la novia? Se avergüenza. Y a veces la novia dice: no, no soy nada, solo mis padres son evangélicos. A mí ni me gusta el evangelio porque es muy aburrido. Te estás metiendo problemas con Dios. Te estás metiendo problemas con Dios. ¿Acaso no a veces el joven dice: no, ¿para qué voy a ir a una iglesia? Dice: si el evangelio es solamente para viejitos. Viejito el diablo. El evangelio, dijo Jesús, es para todo aquel que crea, tenga vida eterna. Y así como tú estás negando al maestro con tus hechos, con tus actitudes, hasta con tu boca, así mismo un día el Señor también te va a negar. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Tú eres uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no soy uno de ellos. Más adelante dice que lo ven y le dice: tú eres uno de ellos, porque tú caminabas con ellos. Ni sé de qué me están hablando ustedes. Vuelve, hermano, y se encuentra, dice la Biblia, se encuentra con otro grupo de personas. Y estas personas dicen: ¿acaso no eres tú eres uno de ellos? ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no soy ninguno de ellos. Ustedes están equivocados. Y le dicen a Pedro: sí, tú eres uno de ellos, porque hablas igual que ellos. Hablas igual que ellos. Escucha bien lo que te voy a decir. Es que la gente conoce cuando tú eres evangélico, cuando tú eres cristiano, hermano. La gente te conoce. ¿Sabes por qué? Por la manera de hablar, por la forma de expresarte. Pero lastimosamente, cuánto cristiano hoy en día que a veces cuando le escuchan hablar en la calle, hablan peor que mundanos. Hablar con un joven en la calle, te habla puro mundano. ¿Qué onda, loco? Simón, órale, buena onda. Pero cuando los encontraste en la iglesia, te hablan puros cristianos. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente en la iglesia son cristianos y en la calle son mundanos, hermano. Te encontrás con un joven, no te habla como cristiano, no te habla como te habla en la iglesia, te habla diferente. Hermano, a mí me da pena y a veces me molesta cuando yo veo, hermanos, ministros del evangelio, ministros de Dios, que cuando tú los encuentras en una iglesia, lo encuentras en una actividad, hermano, estos ingratos llegan bien cambiados, hermano, bien vestidos, bien entacuchados. Hasta encorbatados llegan los ingratos. Y digo yo: gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por esto, hermano. Porque si a veces los mundanos a veces se presentan bien, hermano, imagínese un presidente, un alcalde, hermano, cuando llega a un lugar, hermano, ese va bien vestido, hermano. Aunque sea un católico, aunque sea un diablo, pero va bien vestido el ingrato, hermano. Los jugadores, no sé si te has dado cuenta, pero estos jugadores, hermano, a pesar de que están endemoniados, porque eso es así, hermano, pero cuando ellos van a hacer su presentación, no van a llegar ahí puros mareros y con la gorra plana y con lentes y con sus playeronas ahí de fuera. No, estos hombres, hermano, llegan bien entacuchados, bien encorbatados. Imagínate cuánto más nosotros, que no estamos representando, hermano, a ninguna embajada terrenal, sino que estamos representando, hermano, a la embajada espiritual. Estamos representando el reino celestial. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando tú los encuentras en la iglesia bien cambiados, de repente te los encuentras en la calle, en la iglesia hermano, en la iglesia con tacuche de tela, con pantalón de tela,
con sus zapatillos bien lustraditos, zapato de vestir en la iglesia, pero cuando tú te los encuentras en la calle con su gorra plana y todavía arriba unas letras voz, te los encuentras en la calle con unas sus playeritas bien pegaditas, hermano, con unos sus pantaloncitos bien pegados, que a veces hasta el boxer, hasta el calzoncillo que anda metido adentro se les marca a estos ingratos, hermano. Esto es lo que está pasando hoy en día. Los encuentras en la calle con pantalón manchado. Hermano, se compran unos sus pantalones bien manchaditos, hasta con hoyo. Así como está su alma, así como está la conciencia de estos ingratos, así mismo se visten. Así como están por dentro, hermano, así mismo están por fuera. En la iglesia confiesan a Jesús, en la calle lo están negando. ¿Acaso no has entendido que Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se puede esconder? ¿Cómo es eso que en la iglesia son luz? ¿Cómo es eso que en la iglesia son luz y en la calle sos tiniebla? ¿Cómo es eso que en la iglesia sos cristiano y en la calle sos mundano? ¿Cómo es eso que en la iglesia vas bien vestido y en la calle puro marero? Ese es el problema, hermano. Por eso te digo que hoy en día, lastimosamente, hay muchas religiones en esta tierra, hermano, y cada religión se conoce. Por ejemplo, los católicos se conocen porque los católicos en la calle tú los encuentras con una crucita en el pescuezo, con su muñequito ahí prendido, hermano. Si no es el Cristo negro, la Guadalupe, supuestamente, entre comillas. Y la gente luego dice: este es católico, este va a la iglesia católica. ¿Se conocen, sí o no? Los mormones, posiblemente en Estados Unidos hay mormones también. Hermano, la gente los conoce. Este es mormón porque son altos, hermano, con lentes, con tacuche, hermano.